días a todos. Daros en primer lugar las gracias por vuestra asistencia. Hoy es un día importante, nuestra cita anual. Hoy iniciamos la campaña de vacunación conjunta, al igual que el año pasado, de gripe y COVID. Desde la Consejería de Sanidad se han adquirido más de 15.000 dosis de antigripales, 12.000 dosis de vacunas antigripales tetravalentes inactivadas para la población de riesgo dirigida a personas de 5 a 79 años y también para la población pediátrica entre 6 y 23 meses. También 1.800 dosis de vacuna antigripal tetravalente de alta carga antigénica para la población mayor de 80 años y todos los que vivan o residan en residencias mayores de 60 años. Y 1.300 dosis de vacuna antigripal para la población pediátrica por vía intranasal, que son de niños de 24 a 59 meses. En cuanto a las vacunas del COVID, vamos a adquirir 11.520 vacunas. A día de hoy tenemos 8.220, estamos a la espera del resto de vacunas para el mes de noviembre, que va dirigido a los grupos de riesgo mayores de 12 años y también para la población pediátrica entre 6 meses y 11 años. Los puntos de vacunación, al igual que el año pasado, ya estamos vacunando en el Hospital Militar, con y sin cita, dependiente de la Consejería de Sanidad, por parte del INGESA en todos los centros de salud, Otero, Recinto y Tarajal. También en los centros de residentes, tanto residencias como centro penitenciario y CETI. Y además de los centros autorizados de vacunación, como el Centro Pediátrico de Carlos López o la Clínica Septem. Este año también hemos hecho una difusión a algunos colectivos, como la Dirección Provincial o centros de ocio de mayores, para poder aumentar las coberturas, previo listado para poner a disposición pues, un sanitario para que vacune en in situ. Nuestro objetivo principal es proteger a la población vulnerable. La verdad que es un acto de responsabilidad, es un gesto que no cuesta nada vacunarse y puede salvar muchas vidas y evitar hospitalizaciones. Por lo tanto, desde aquí me gustaría apelar a esa responsabilidad de los grupos de riesgo y de la población diana para que acudan a sus centros de vacunación. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Gracias a todos los medios de comunicación por estar hoy aquí. La campaña es bastante importante, como venimos haciéndola todos los años. Hay algunas connotaciones que es bueno trasladar a la opinión pública, a todos los usuarios y usuarios del sistema público, en cuanto a que Ceuta, como es un lugar o es una ciudad donde afortunadamente tenemos buen clima, pues parece que gripe y COVID están lejos. Y eso pues no es cierto. De tal manera que no nos dejemos engañar porque estemos en un tiempo casi veraniego, no nos dejemos engañar en que Ceuta pues afortunadamente goza de un clima mejor que en otros lugares de la península, pero eso no quita para que el virus circule y esté circulando como en cualquier otro sitio. Tiene otra connotación. El año anterior, las semanas donde hubo el pico más grande de gripe COVID fue la última semana de diciembre y las 2-3 primeras semanas de enero. Ahí entonces se pone todo el mundo malo y todo el mundo quiere vacunarse, y cuando tenemos tiempo de sobra para vacunarnos, los dispositivos que ha puesto la ciudad autónoma de Ceuta, la Consejería de Sanidad, para vacunar son muy potentes y además accesible para todos los usuarios, ciudadanos, etcétera. Los dispositivos que pone el INGESA en todos y cada uno de sus centros de salud, desde que abren hasta que cierran los centros, sin cita previa, pues no puede ser más accesible, y por lo tanto yo también quiero apelar a los medios de comunicación a los efectos de que nos ayudéis para trasladar a la opinión pública la necesidad de una vacunación adecuada. El objetivo en Ceuta no se consigue, y vamos a ver si este año somos capaces de acercarnos.
El objetivo es a personas mayores y personal sociosanitario, ahora hablaremos de él, es una vacunación dentro de los grupos diana del 75%. Y a embarazadas, que ese sí se suele conseguir, por encima del 60%. Eso conlleva a lo que habitualmente venimos hablando de la inmunización rebaño, ¿no? De que cuando un grupo numeroso, un porcentaje numeroso de población está vacunada, protege al resto, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y otro de los grupos en los que también tenemos que incidir es en el personal sociosanitario y en el personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos aquellos que son personal sensible para el funcionamiento normal de la comunidad. Hablamos de policía local, hablamos de bomberos, hablamos de todos los centros sanitarios, sociosanitarios. Ahí también hay que hacer un esfuerzo considerable y no siempre llegamos. No sé por qué hay a veces esa reticencia a vacunarse cuando la eficacia de las vacunas están archidemostradas y cuando la seguridad de las vacunas están archidemostradas. Ya se han tenido los suficientes años con la vacunación de COVID y ya no digamos de la vacuna de la gripe, que todas las personas vacunadas no están exentas de enfermar, eso lo sabemos todos, pero el porcentaje de hospitalización, el porcentaje de enfermedades graves, el porcentaje de fallecimientos cae drásticamente, de tal manera que aquellas personas vacunadas, sobre todo si son y tienen factores de riesgo, evidentemente en el caso de contraer la enfermedad, la contraen con carácter leve. Y eso es inapelable e indudable. Por lo tanto, trasladarle a toda la población que se vacune, ¿no? Hay varios grupos de riesgo. Por un lado, aquellas personas mayores que tienen mayor probabilidad de tener complicaciones graves en caso de que padezcan gripe o COVID y donde se recomienda la vacunación conjunta. Recomendamos que se vacunen a la vez. No hay nada que contraindique que se vacune a la vez, ni hay nada que diga que se es mejor ni peor. En el momento que se vacunan de ambas a la vez, la protección aumenta en ambos sentidos y por lo tanto también pasó el año pasado que muchas personas querían vacunarse de gripe pero no de COVID. Y eso es un error, porque al final los virus pues se van adaptando y donde hay población más susceptible, pues allí que atacan, ¿no? Entonces no tiene sentido vacunarse de una y de otras no. El grupo principal, aquellas personas que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves, como son las personas mayores de 60 años, personas de 5 o más años internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas, donde se irá a vacunar. Tanto la disponibilidad de la Consejería de Sanidad como del propio INGESA va en ese sentido. Nosotros estamos dispuestos a ir donde haga falta y la Consejería también. Personas a partir de 12 años con condiciones de riesgo, es un listado muy grande, pero básicamente pues lo que ya sabemos: diabetes, obesidad, enfermedades crónicas, enfermedades renales, hemoglobinopatía, asplenia, que es la ausencia de bazo, enfermedad hepática grave, enfermedades neuromusculares. Quiere decir, en general, es un abanico muy grande, de tal manera que todas personas mayores de 12 años de edad que tenga cualquier enfermedad grave es susceptible de vacunarse gripe, COVID. Un colectivo en el que se habla poco, pero que es muy importante y que hay que incidir, es el de las mujeres embarazadas. ¿De acuerdo? Las embarazadas. En cualquier trimestre de gestación y hasta los 6 meses después del parto, si no se han vacunado previamente. Es un colectivo bastante importante. Y otro de los grupos que también son importantes, porque al final muchas veces hay personas que están inmovilizadas en sus domicilios y por lo tanto
las posibilidades de contagiarse son muy pocas, porque no salen a la calle, no conviven con otras personas, etcétera, y al final quien le transmite la enfermedad pues es el conviviente o el cuidador. Entonces, estas personas, convivientes o cuidadores, es muy importante que se vacunen también, porque están, de alguna manera, protegiendo a una persona y cuidando a una persona que es susceptible de tener la enfermedad y que si la contrae, pues las probabilidades de que tenga una enfermedad grave, una hospitalización o un fallecimiento son muy altas. El otro grupo, pues son aquellas personas a las que debemos dedicarle mucho esfuerzo y incentivar desde aquí a que se vacunen, pues son aquellas personas que mantienen servicios críticos y esenciales para la comunidad. Personas de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados. Pues si estamos yendo a los centros de mayores a vacunar, parece lógico que se vacune el personal que los cuida, ¿no? Eso es muy importante. Y personas que trabajan en servicios esenciales, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil y los propios personal sanitario. Nosotros en el hospital tenemos un centro de vacunación para personal sanitario, y en los centros de salud, además de vacunar a la población general, pues vacuna a todo el personal sanitario que se corresponde. Y tanto la Consejería de Sanidad lo ha manifestado anteriormente, como el INGESA, estamos dispuestos a ir allá donde se nos requiera, donde haya un grupo de personas importantes que se quieran vacunar, pues allí estaremos. Y en principio, pues nada más, decir que a veces se habla de los efectos secundarios, son efectos secundarios menores, se tratan con medidas habituales, reposo en el caso de artralgia, dolores articulares, mialgia, dolores musculares, alguna febrícula, sudoración, a veces cuadros gastrointestinales menores que aparecen habitualmente al día siguiente de la vacunación, a las pocas horas de la vacunación, duran algunos días y se tratan con medidas físicas y si acaso pues con algún antitérmico o un analgésico menor, pero indiscutiblemente los beneficios de la vacunación gripe COVID con respecto a los riesgos son infinitamente mejores. Los beneficios, no hay que tenerle miedo a la vacunación y someterse a ella en cuanto quiera. El que tenga alguna duda, porque contraindicaciones no hay ninguna, pero sin embargo el que tenga alguna duda y tenga alguna cuestión que resolver, pues los centros de salud, toda la enfermería de los centros de salud, los médicos de atención primaria y todos los vacunadores allí donde estén, pues tienen la información suficiente pues para aclarárselo a todos los usuarios, y volvemos a repetir, no es necesario coger cita. Y por parte del INGESA nada más, muchas gracias.